estaremos leyendo los versículos 7 hasta el 11 y luego el versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 7 al 11 y también inclusive el versículo 16. El Señor, nuestro Señor, está hablándonos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas, dice el Señor, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Bendito es nuestro Dios. Lo cierto es que son palabras imposibles, ¿no? Como dice la Escritura, que no se puede discutir el misterio de la piedad, imposible de discutir. Son palabras completas de nuestro amado Señor. Es una figura, una imagen escritural, pero muchas veces por nosotros mencionadas por el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo pastor pastoreó a Israel, dice el profeta Isaías, y luego vino enviado por nuestro Dios y Padre para justamente constituirse en una puerta universal, una puerta total, ¿no? Para que entremos por Él como ovejas de su rebaño. Esta es una imagen escritural, como digo, única, maravillosa. Más quisiera que lo pudiéramos recordar como parte de lo que hablábamos el domingo recién pasado, hablando de la iglesia de nuestro Dios, la casa de nuestro Dios, la columna y el baluarte de la verdad. Aquí está como un rebaño, como un pastor y su rebaño, en esa unión perfecta, única, donde hay una voz, hay un pastor, ¿cierto? Y hay ovejas específicas, ¿no?, que reconocen su voz y que además el pastor las llama a cada una, como dice el Señor acá también, por su nombre. La relación está en el versículo cuando dice: yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. Luego dice, y entrará, también dice, y saldrá, y hallará pastos. Quisiera entonces, tomando esta
figura tan hermosa de las Escrituras, a referirme a cómo debemos entender en términos generales esta verdad gloriosa, ¿no?, de la edificación de la casa de Dios. Cómo el Señor Jesucristo está edificando la iglesia, está edificando su casa. Por cierto, como dicen las Escrituras, el cuerpo de Cristo, la edificación de la casa del Señor. Pero también les decía la semana pasada que cuando hablamos de la iglesia que está en tu casa, la referencia es que la misma iglesia, ¿no?, una vez que se reúne en un solo lugar, la iglesia, cuando pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, quiere decir que toda la iglesia está ubicada en las casas que han recibido el reino de Dios, y los hijos de paz del reino del Señor, en cada casa, ¿no?, allí reciben esa edificación también del Señor, esa edificación de lo que se conoce como la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la iglesia. En singular hablamos de la iglesia. Hablamos de el cuerpo de Cristo. Hablamos de la casa de Dios. Eso es en singular. Mas, cuando entonces cada casa, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y esa casa, esas casas crecen en el Señor, cuando entonces cada una de estas casas se reúne en un solo lugar, son la iglesia que se reúne en un solo lugar. Junto con esto, con la verdad de la iglesia reunida en un solo lugar, a veces todos los domingos, a veces otras reuniones durante la semana, también los que están en su casa, como la iglesia que está en la casa, cuando tienen que dejar sus tareas domésticas de la casa y deben salir de sus casas donde se está edificando la iglesia, deben salir, deben constituirse entonces cada uno conforme a la gracia que Dios les ha dado, dice en Romanos capítulo 12, conforme a medida de fe que Dios les ha dado, deben constituirse en un pueblo santo, celoso de buenas obras. Un pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su reino, ¿no?, el reino de su amado Hijo. Entonces, cuando salimos de las casas, al volver a nuestra casa, nuevamente entramos. La puerta sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, siempre es la puerta, porque es la imagen de la puerta de un redil. Él viene al redil, entra y las llama a cada una por su nombre, y salimos con Él para trabajar, no en las cosas cotidianas como trabajan todos los demás, no por la comida que perece, trabajamos por la comida que a vida eterna permanece. Nuestra comida como pueblo de Dios es otra, porque el pan, el vestido, el agua y todas las demás cosas que necesitamos nos van a ser añadidas por nuestro Padre, que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros se las pidamos. En tanto trabajemos por el Señor, conforme a la gracia del Señor, como pueblo de Dios, fuera de nuestras casas que están siendo edificadas por el Señor, entonces allí donde estemos trabajando conforme a la gracia del Señor, el Señor nos honra, nos bendice y recibimos remuneración, sueldo, como sea el acuerdo que hayamos llegado. Todo en la abundante gracia del Señor. Allí se manifiestan dones del Señor gloriosos, repartidos, ¿no?, para que justamente toda la tierra un día sea llena
llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Esto es entonces, esto es cuando dice, el que por mí entra es salvo. Claro que sí, pues. En el nombre del Señor Jesucristo salimos de, vamos a decir, del redil, de la casa al trabajo en el cual el Señor nos pastorea. Salimos, hallamos pastos. Claro que sí, ¿cómo no? Volvemos al redil, ¿no? Al aprisco, donde estamos protegidos por nuestro Dios, protegidos por el Señor. Eso debe ser una constante, no debemos hacer una separación. El Señor está edificando su casa en todas las casas donde nosotros nos reunimos y donde se invoca el nombre de nuestro Salvador. Ahora, hemos escogido para hoy el pasaje de Efesios capítulo 4 para hacer referencia a esto en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios les habla, así dice el apóstol, voy a citarles en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, les habla desde el versículo 7, diciéndoles que debemos nosotros mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros, desde esos tiempos hasta hoy. Hoy debemos mostrar afuera, los que no conocen al Señor, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. El mundo debe conocerlo. El mundo lo necesita. Por eso está escrito, porque por gracia somos salvos. Porque vino a nosotros una palabra de salvación, una palabra de llamamiento, una palabra de gracia de Dios. Vino a nosotros, por gracia somos salvos. Vino esa palabra de gracia, del Espíritu de gracia a nuestro corazón. Fuimos salvos, dice, por medio de la fe. La palabra de fe que Dios pone en la boca, dice Pablo, y en el corazón, ¿no? ¿Cuál es esa palabra de fe que pone en la boca y en el corazón? La confesión de que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y en el corazón, la convicción que Dios le levantó de entre los muertos. Aleluya. Eso está en los creyentes. Potencialmente, los creyentes, donde estén, donde vayan, van con la gracia del Señor para ser mostrada esta gracia donde trabajen, con quien conversen, con quien compartan la bendita gracia, la gracia que habitó en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice que hoy somos, verso 10, hechura suya. Todos nosotros somos hechura suya, hechura de Dios, creados de nuevo. O en el cumplimiento profético dice, creados en Cristo Jesús, el postrer Adán, ¿verdad? El hombre espiritual, celestial. Creados en Cristo Jesús, hemos sido creados para buenas obras. Cada casa, cada familia es obra de Dios. Está establecido en las Escrituras, ¿no? Somos revestidos de una habitación celestial, dice, ¿no? Esta casa externa se va desgastando, pero vamos siendo revestidos de Cristo nuestro Señor. Obras, así dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando cada casa se reúne y todos nos reunimos como iglesia, entonces la obra, ya no en plural, sino en singular, la obra de Dios es
aleluya, manifestada en alabanza cuando cantamos, traemos doctrina, traemos testimonio a ese lugar y bendecimos cada familia el nombre del Señor por sus misericordias para con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y profetizamos, y si entra alguno que no entiende, no conoce, por todos es convencido. Aleluya. Por todos es juzgado lo que está en su corazón, lo profundo de él queda manifiesto. Se postra ante el Señor y declara, aleluya, Dios con nosotros. Amén. Que el Señor está en medio de nuestras reuniones. Pero es porque cada uno, cada familia, ¿cierto?, debe mostrar en el siglo, en el tiempo que le toca vivir, ¿no?, en este salir, ¿no?, del redil, desde salir afuera como pueblo de Dios, ¿no? Esa es nuestra comida, esos son nuestros pastos. Señor, come, le dijeron cuando estaba con la samaritana. El Señor le dijo, otros son mis pastos, otra es mi comida. Aleluya. Aleluya. Mi comida es que haga la voluntad de Dios, que me envió. Pablo a esto le llama administrar. En el capítulo 3, versículo 2, Pablo le llama administrar. Lo que hemos recibido no es así, no más, no más. No, si hay mucho más. No es así, no más, hay mucho más. Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa administración de la gracia tiene que ver entonces con nuestra vida para que seamos constituidos, ¿no?, como dice Pedro, casa espiritual y sacerdocio santo. En el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pablo habla de la administración de esta gracia. En el verso 7 usted verá, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De Cristo, de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos, todos los santos, aleluya, ¿no?, para la obra del ministerio. La obra de Dios aparece, ¿no?, en el mundo entero. Se conoce en el paralelo bíblico, en el capítulo 3 de Efesios, como el templo de Salomón, al cual venían todos para conocerlo y admirarlo. Lo importante no era en ese tiempo, ni ahora tampoco, no es el templo, las piedras, lo físico. El Señor dijo que más importante es el templo, ¿no? Es lo que se santifica y lo que ¿quién santifica, no? Entonces, lo importante es el Señor del templo, el Señor, ¿no? Y Él pasa a ser su cuerpo, como dirá el mismo Señor, el templo vivo, ¿no? El tabernáculo vivo entre nosotros. Y eso debe ser parte de nuestra convicción. Entonces, cuando entramos a esta gracia, es que entramos a este reino de Dios, a este reino de la gracia, por decir así, ¿no? Justificados, si lo dice conmigo Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, ¿qué dice ahí? Y por quien también tenemos entrada, así es, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloria. Bueno, tenemos entrada a una administración de la gracia, a un trono de la gracia. Ahí estamos dentro. Esto es en el momento de la iglesia, vamos a ver ahora, pero esto también en nuestras casas y esto también como pueblo de Dios, cuando dejamos nuestras casas para nuestras tareas, ya no habituales, sino nuevas, obras nuevas, tareas nuevas, que el Señor nos encomienda. Pero yo soy técnico yo soy ingeniero yo soy, diseñador lo que sea. Todo eso es
resignificado, todo eso es bendecido, todo eso es redimido por Cristo, y allí la gracia del Señor está en la mente, el corazón, en toda esa persona, en los valores con respecto a para qué estudió, para qué trabajó antes, y ahora el testimonio del Señor está en esa persona, las virtudes de Cristo el Señor. Aleluya, bendecimos al Señor, bendecimos al Señor. Es un entrar a Cristo, entrará por Él, ahí recibimos todo en Él. Luego salimos, hallamos los pastos, el gozo del trabajo del Señor, y luego volvemos a estar unidos, ligados en el vínculo de la paz. Entonces, es un creer, pero no basta creer, es un creer, pero también es un entrar. Es un creer, creo en Dios, sí, pero también es un conocer. Es un creer, pero también es un crecer. Es un creer, pero también es un congregarse. Es creer, pero también es participar. Es creer, pero también es compartirse y compartir. Es creer y es dar y darse. Darse y dar. Es una diaconía grande, dice, ¿no? La obra del ministerio es una diaconía grande, una diaconía de la iglesia, un servicio a todos los hombres. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es ser luz en este mundo. Palabras de gracia, las palabras, que haya gracia en nuestras palabras, dice, ¿no? Sazonada con sal, para dar gracia también al oyente, que así sea. Perfeccionar a los santos entonces es crecer y ser perfeccionado. Efesios capítulo 4, quisiera hacer referencia a eso en esta gran diaconía, en este día, amados hermanos, ¿no? Lo primero dice el apóstol Pablo a los Efesios en este llamamiento que nos ha hecho Dios en esta constitución como iglesia, ya sea todos en un solo lugar o ya sea en las casas donde Cristo es cabeza, allí también. Dice en Efesios 4, solícitos. En el ejemplo del Señor dirá antes, en este llamamiento, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz hace referencia a las cosas que nos han sido dadas desde el momento de nuestra conversión. Listo, ya están dadas por Dios. Ahora, están dadas, pero deben ser retenidas, deben ser guardadas en el Evangelio. El Evangelio no solo se recibe, dice Pablo, también se retiene, ¿no? También se guarda. No es cosa después de perderlo, ¿no? Sí, pues, eso dicen las Escrituras. Pero nos han sido dadas desde el momento en que recibimos al Señor. Pablo a los Gálatas dice que desde el momento que hemos sido bautizados, hemos sido revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. En eso está lo que dice. Pasamos inmediatamente desde el bautismo a ser un cuerpo en el Señor, a ser un espíritu por el cual vamos todos al Padre, ¿no? También fuimos llamados en una misma esperanza de esta vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y todos juntos tenemos un Dios y Padre, dice, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, la paternidad gloriosa, aleluya, de nuestro Dios. El Hijo bendito nos ha revelado por su gracia al Padre. Y eso, amados hermanos, es algo que nos une a todos, de cualquier lengua, tribu, nación, color. Todo aquel que ha invocado el nombre de Jesucristo el Señor, inmediatamente es revestido de Cristo en esta parte de esa dádiva gloriosa de Dios. La misma justificación, la misma santificación, la misma redención, regenerado, la misma propiciación sobre nosotros, la misma sabiduría para aquellos que quieran alcanzarla. Eso está para todos.
Se conoce entonces como la unidad del Espíritu. No es solo decir, yo cuando me encuentro con alguien, sé que es evangélico y es mi hermano. Gloria al Señor, pero deben ser confesadas allí esas verdades gloriosas. Amén, como está escrito, ¿no? Un Señor, una fe, una esperanza, un bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Eso nos une. Vínculo glorioso de la paz como hermanos, como familia y por medio de nuestro Señor Jesucristo en paz para con Dios. Eso se conoce entonces las cosas, la dádiva que hemos recibido, ¿no? Eso somos como hermanos, eso es en todo lugar donde se invoca su nombre. Eso es como dice la Escritura, como la iglesia que es casa de oración para todas las naciones, a eso se refiere. Cualquiera que necesite un Señor lo puede tener, necesite paz, aleluya, necesite salvación, lo tiene en Cristo Jesús, en cualquier lugar, ¿no? En Marcos 11:7 el Señor Jesucristo cita a Isaías cuando dice eso, ¿no? Casa de oración para todas las naciones. En segundo lugar, eso es entonces como en todas partes como iglesia del Señor. En segundo lugar, en el capítulo 4, en el versículo 13, somos perfeccionados, así dice, ¿para qué? ¿O hasta qué? Hasta que, dice así, que lleguemos, hasta que todos lleguemos, es increíble eso, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y también dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe se refiere a la unidad de la fe, de cuya fe Jesucristo es el autor y consumador. Jesús es el autor y consumador de la fe. No es la fe general de todo el mundo, no. No es la fe, la poca fe que tenían algunos, la mucha fe que tenían otros, los hombres de poca fe que el Señor citó. No es la fe general como rudimento de la fe, ¿no? Donde nos preguntamos si creemos o no creemos en Dios, en aquello de que aumentanos la fe. No, se refiere a alguien, a un varón aprobado por Dios, Jesucristo el Señor, que viene a ser autor y consumador, completa toda la carrera de la fe, ¿no? Está citado así en la Escritura, en Gálatas, es esa fe revelada, que iba a ser revelada para nosotros desde el pacto hecho con Abraham, ¿no? Se refiere a ese padre de la fe, ¿no? Y el hijo, en una imagen típica, ¿no? O tipológica, mejor dicho, Abraham viene siendo el padre de Isaac o padre de la fe, en este caso de esa simiente de Abraham que dice Pablo que es Cristo el Señor. Esa es la fe revelada de Dios, la fe del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la unidad de la fe, entonces no hablamos de la unidad de yo creo así, yo creo así, yo tengo esta experiencia, esta otra experiencia. Son cosas válidas, pero no suficientes. Debemos llegar todos hasta que todos lleguemos a la unidad de esa fe. La fe del Hijo de Dios, dice la Escritura. La fe del glorioso Hijo de Dios. Es superior al rudimento de nuestra fe. Dirá usted, ¿cómo tengo esa fe? Bueno, esa fe es la fe que va, voy a decir así, en crecimiento. Es cuando el varón crece. En las Escrituras esto se conoce como el testimonio de Jesucristo, que Dios da a cada uno de nosotros. Se conoce como el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la parte gloriosa de
cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Si la unidad del Espíritu la tenemos en cualquier parte donde estemos, en un monte, en un valle, en una casa, en la cárcel, si ya has creído en el Señor y confesaste su nombre, estás revestido de Cristo si te has bautizado, cuanto mejor, así sea, ¿no? Eso es universal. Pero cuando nos reunimos como iglesia, entonces el Padre revela al Hijo y la profecía es lo fundamental. Sobre todo que profeticéis. Es cuando se abren las Escrituras como hoy, por ejemplo, y entonces las Escrituras nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre también, dijo el Señor, da testimonio de Él, ¿no? Eso es muy importante. Por eso el valor de congregarse, para que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento, veremos luego, de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo que profeticéis. Es lo que quiere el Señor. Es lo que anhela el Señor. Porque dice, ¿no? Perfeccionar a los santos, dice. Vamos a ir, luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Eso qué significa? Del conocimiento del Hijo de Dios. Significa un varón maduro, un varón perfecto. Dice, así está escrito, ¿no? A la medida, es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese usted, el Señor creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El creyente entonces no es solo creer, como decíamos, sino va a abundar, va a crecer en él esta gracia bendita del Señor. Y eso se requiere el conocimiento revelado de Dios el Padre acerca de su Hijo Jesucristo cuando nos congregamos. ¿Cuánto lo anhelamos, verdad? ¿Cuánto lo anhelamos de estar juntos una vez más, todos como casa de Dios, como sacerdocio santo, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero también dice unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En esto, llegar a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, está citado ampliamente en las Escrituras. El apóstol Pedro insistirá mucho en esto. En su segunda carta dice, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios y en el conocimiento del Hijo de Dios. Todas las cosas, dice el, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas justamente mediante la fe en este conocer a Jesucristo el Señor. Y eso, amados hermanos, no lo podemos postergar, no lo podemos dejar allí, porque Jesús es el Cristo, es el Rey, es cierto, y eso es universal, como decíamos, en la unidad del Espíritu. Pero también es el Hijo del Dios viviente. Y el conocimiento del Hijo es algo que el Padre lo revela, ¿no? Ahora, cuando le conocemos en la verdad o en la realidad, como se puede interpretar cuando la palabra está en el corazón, es cuando las cosas que aprendemos en la iglesia, las cosas que nos son enseñadas en la iglesia, las debemos guardar, debemos llevar a la casa, y la casa, la familia, toda la familia está entrando en el arca, toda la familia está entrando desde el bautismo, entra en esa figura del arca, ¿no? Está entrando como casa completa, ¿no? A ese traslado glorioso que será el día cuando nuestro Señor Jesucristo entre por nosotros. Entonces, es una vivencia como familias de conocer como una experiencia o una realidad en que la palabra se hace carne, en que la palabra viene a nuestra vida cotidiana, familiar. Es una casa, son casas de la palabra, casas de la palabra de un varón perfecto. Es llamado Jesús el camino, así se le decía a los discípulos al principio, los del camino, porque sus vidas eran una escuela, mostraban una señalética, por decir así, espiritual. Pare,
ceda el paso, ¿no? Tanto es la velocidad, no más de 40. Estamos en la ciudad y así, como una señalética de fe gloriosa en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, ¿no? Es el tiempo de la imitación. Si alguno dice que hay que imitar a Pablo o a todos los que se conducen en esta fe, es difícil en el momento de la iglesia, en el momento en que nos reunimos todos como iglesia. Eso es en las casas, en la familia, donde debe darse esta imitación como corresponde. Pablo se lo dice a Timoteo. Mire, Pablo a Timoteo le dice algunas cosas que es bueno recordarlas. Dice, Timoteo debe saber esto y ustedes y nosotros, hermanos, debemos saber esto. ¿Qué cosa debemos saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Capítulo 3 de la segunda carta. Que en los postreros días, postreros es eso, últimos, ¿no? Días. Vendrán tiempos peligrosos y hace un perfil de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí la lista es dura, fuerte. Muchos piensan que se refiere al mundo. Yo digo que no, creo que no. Creo que la referencia por lo que cita aquí el apóstol es a una iglesia en apostasía, ¿no? Los postreros tiempos, a familias enteras cristianas apóstatas. Pueden ir a la iglesia el día domingo y escuchan palabras, pueden decir también que se bautizaron y que están en la unidad del Espíritu, pero del conocimiento del Hijo de Dios no hay nada. En la Escritura dice, tendrán apariencia de piedad. Amadores aman más los deleites del mundo que amar a Dios. Eso está citado, ¿no? Las cosas que hay en el mundo. Eso es para los creyentes. Niegan la eficacia de la piedad por sus hechos, ¿no? A esta gente, dice Pablo a Timoteo, evítalos, ¿no? Y estos son los que, y dice, siempre están aprendiendo, muchos casos de hermanas así, ¿no? Y nunca, se dice, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y cita, ¿no? Mucho. Entonces, ¿por qué les digo que el conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con imitación, con doctrina, con la vida en las casas y con esa enseñanza salir al trabajo? ¿Por qué? Pablo dice, pero tú, le dice a Timoteo en el verso 10, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, las persecuciones, los padecimientos, y así, ¿no? Eso dice. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser sujetos de persecución. Son distintos al mundo, como se nos decía en Efesios 4:17. Es distinto. El conocimiento del Hijo de Dios debe manifestarse en las casas, en las familias, la doctrina del Señor para que la iglesia permanezca en las casas. Son muchas iglesias, por decir así. Cada casa, allí está contenida la iglesia. El mismo Dios que es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, es Dios mismo cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón de la esposa. Es lo mismo. Se ora y se profetiza en el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros, amados. Es lo que Dios quiere. Un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. De otro modo, dice el apóstol en un modo doloroso, vamos a decir que cualquier mamá, cualquier papá tendría mucha pena, mucho dolor. Es muy doloroso ver a un hijo cuando no crece. El doctor allí le toma la medida cada vez que va al control, le mide la cabecita al bebé. Lo manda a un especialista si no está hablando bien. ¿No es así? Claro. Si está desnutrido también.
La Escritura habla de que debemos nutrirnos por coyunturas y ligamentos. Tomar de la cabeza de Cristo. Debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Llegar a un varón perfecto. Si no, lo doloroso es que vamos a hacer para que ya no seamos niños fluctuantes. Doble ánimo. O como dirá los hebreos, ¿no? Después de tanto tiempo, seguir necesitando leche y no alimento sólido. No es solo creer, no es solo bautizarse, son las primeras cosas recibidas y ya. Es crecer, amén, es participar. Y dice entonces, no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viento de doctrina es espíritus doctrinales, ¿no? Como dirá Pablo a Timoteo también. El Espíritu dice justamente que en los postreros días, ¿no?, algunos apostatarán de la fe siguiendo espíritus o doctrinas de demonios, ¿no? Y son así. Gente que prohíbe casarse, por ejemplo, o que se abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes. Hermanos amados, no es del Señor, son doctrinas, vientos de doctrina. No son correctos. Se les podrían mencionar muchos, particularmente algunos que hablan de una prosperidad donde la fijación es el dinero, la fijación es un modelo evangélico capitalista, por decir así. Un evangelio capitalista, un evangelio de dinero, cuando el Señor lo dijo claramente. No se puede servir a dos señores. Y no citó al maligno, citó a Mamón, Dios del dinero. Amarás a uno y aborrecerás al otro. A los dos juntos no se puede. La doctrina de la piedad zanja esto, rompe con eso, porque no es un viento de Dios, no es un espíritu, no es una doctrina correcta. ¿Cuántas más? Un autoritarismo excesivo en las iglesias, formas de gobierno equivocadas, énfasis en ciertos puntos teológicos que hacen que se separen los hermanos, se desechen los hermanos porque no se cree igual, como en las primeras cosas que son rudimentarias de la fe. Son vientos de doctrina. Así dice, además dice, es por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos hermanos viven en posiciones doctrinales para, no sé, una forma evangélica, ¿no?, judaizante, por ejemplo, ¿no? Muchos. No es el amor a Cristo, por decir así, o al Mesías, que para nosotros es el Hijo del Dios viviente. No es eso. Es una forma simplemente de pensar judíamente. No está bien. Vestirse, vivir, afligirse, no está escrito así. Lo que no quiere decir que no haya rigor, que no haya disciplina, que no haya orden, porque dice las Escrituras que ahora la gracia debe reinar sobre nuestra vida. Es un trono de la gracia donde Cristo reina. Estamos no en la gracia, como dicen muchos. No dice eso. Dice estamos bajo la gracia. Bajo la gracia se dice bajo autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de una palabra del Señor. El Señor quiere que crezcamos, que participemos de este llamamiento que nos ha hecho, que sigamos, ¿no?, la verdad en amor. Así está dicho, ¿no? Sigamos la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, el Señor. Dios quiere que mostremos en este siglo las abundantes riquezas de su gracia. En el mundo, en lo universal, en el mundo entero, con aquellas cosas que ya nos han sido concedidas. Vivimos en la paz y en el gozo del Señor porque hemos sido salvos, redimidos, lavados, y entonces nuestra vida es un testimonio permanente. Pero también en esa unidad de la fe, de lo que el Padre revela, cosas que ojo no vio ni oído yo,
en la iglesia, sobre todo que profeticéis. Otros dones son del Espíritu, pero el Espíritu quiere tomar de Cristo y nos lo hace saber. Amados hermanos, debemos crecer en esa unidad de la fe también y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón con madurez, en humildad y mansedumbre ante el Señor. Porque somos, dígalo conmigo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que así sea. Amén. ¿Cómo creemos? ¿Creemos? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo entramos a la gracia de Dios? ¿Cómo mostramos estas abundantes riquezas en su bondad para con nosotros? No es riqueza de su gracia, en la iglesia, en la casa y como pueblo de Dios. Yo les invito con afecto fraterno para este próximo domingo. Estaremos compartiendo aquí esto de la gracia de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros esto manifestarse, ¿no? Y aprender y crecer? Cómo lo podamos ver con la dirección, la unción de nuestro Señor y que nos enseñe Él en estos días. Les invito a orar, a creer, a confiar, a participar, no a quedarnos. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor oró ante tu presencia. Oh Padre, oró que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí dijiste, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Padre, que esa oración hoy, Señor, tome aún más fuerza, aún más. Estamos muy necesitados, Padre. Oh Dios amado. Si tú lo permites, dice la palabra, nos vas a dar el crecimiento. Iremos hacia la perfección, hacia la madurez en Cristo. Bendice la iglesia en este día. Tú eres el Dios de toda gracia, que nos has llamado a tu gloria eterna. Perfecciónanos, oh Dios. Afírmanos. Fortalécenos. Establécenos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, Padre.